Muy bien, y vamos abriendo nuestras Biblias en el capítulo 12 de Daniel. Hoy clausuramos este libro. No sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí me ha encantado estudiar este libro. Es un libro impresionante. Y simplemente para recordar un poco por dónde íbamos, dónde lo dejamos el otro día, que no lo dejamos de cualquier manera, ¿verdad? Tenemos al anticristo gobernando en Jerusalén sobre Israel y las naciones. Todo el mundo está bajo su control. Después de esta guerra civil que ha habido, él se ha impuesto como el dictador global y no hay nadie que pueda hacerle frente, absolutamente nadie. Y al haber puesto su trono en Jerusalén, él ha usurpado el reino de Dios y ahora ha cambiado su objetivo. Y lo que él quiere es devorar, aniquilar, exterminar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no tiene nada para poder hacerle frente. Está completamente indefenso ante esta amenaza mundial que quiere destruirlo. ¿Qué es lo que va a conseguir el anticristo al destruir a los judíos? Pues va a conseguir no solamente usurpar el reino de Dios, sino al haber acabado con el pueblo de Dios, habrá conseguido negar la propia posibilidad de que el reino de Dios pueda llegar nunca a establecerse. La esperanza está perdida, se ha terminado, ya no le quedan fuerzas a nadie que pueda resistirse al anticristo y los judíos se enfrentan a la destrucción, a la muerte, el mundo se enfrenta a la pérdida del total de su esperanza. ¿Qué va a pasar? Vamos a leer juntos el capítulo 12 del libro de Daniel. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará. Entonces yo, Daniel, miré, y he aquí, otros dos estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán estas cosas. Yo oí, pero no pude entender. Entonces dije: Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas para el tiempo del fin. Muchos serán purificados y emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde ese tiempo, y desde el tiempo en el que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Mas tú, sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad en el fin de los días. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a comprender qué es lo que tú tienes preparado para este mundo, qué es lo que tú tienes preparado para nosotros, que tú nos des esperanza, que tú enfoques correctamente nuestra vida y nuestra existencia en base a tu revelación, y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Así que estamos en este momento tan desesperante, estamos en este momento en el que parece que todo se ha perdido. Y es ahora cuando de nuevo se descorre un poco la cortina. ¿Recordáis hace 2 capítulos, en el capítulo número 10, que parecía como que se descorría un poco la cortina y veíamos la realidad de la lucha espiritual que estaba sucediendo detrás de las guerras de los pueblos y de las naciones? Pues ahora de nuevo, en este momento crítico en el que parece que todo se va a acabar, se descorre un poco el velo para que Daniel pueda ver qué es lo que está ocurriendo por detrás. Y ahí se ve como Miguel, ¿recordáis Miguel, que veíamos que era el arcángel, el líder, uno de los líderes de los ángeles, que estaba en guerra antes contra el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia? ¿Recordáis que lo estábamos viendo? Ahora él se levanta y acude al auxilio del pueblo de Israel. Esto lo vemos también, por ejemplo, esta misma escena
en Apocalipsis capítulo 12. Versículo 7 dice: entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón es Satanás, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Así que es en este momento cuando de repente se desata la mayor batalla espiritual que ha ocurrido desde nunca, en ningún momento de la historia. En este tiempo Daniel lo llama un tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que existen las naciones. Jamás ha habido un tiempo tan fatídico, tan horroroso, tan desesperanzador, tan negro para el pueblo de Israel, ni para las naciones. Este será un tiempo en el que, por medio de los juicios de Dios, que vemos en el libro de Apocalipsis, Dios estará juzgando al mundo y será un tiempo horroroso para estar sobre la tierra, pero específicamente para el pueblo de Israel. Jesús llama este tiempo, en el capítulo 24 de Mateo, que lo veremos dentro de no mucho, la gran tribulación. Y esto específicamente se está refiriendo a la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, ¿recordáis? Desde que el anticristo rompa el tratado de paz con el pueblo de Israel. Así que Satanás está ya relamiéndose, está a punto de devorar al pueblo de Israel, y en ese momento se emite la orden de que los ángeles, los ejércitos de ángeles, vayan y acudan a intervenir en el último momento, en el último minuto, para salvar a los judíos de la exterminación total. En el Nuevo Testamento tenemos un poco más de revelación acerca de qué es lo que ocurre exactamente en este acontecimiento. Vamos al libro de Apocalipsis, vamos a estar bastante hoy en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19. Estos versículos que vamos a ver, Apocalipsis 19, a partir del versículo 11, específicamente hablan de este momento en el que Israel está a punto de ser devorado por el anticristo, aquí llama la bestia, y de qué manera ellos son librados. Dice: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido con un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, el anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para hacer la guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Y los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Madre mía, vaya escena que nos está pintando aquí el apóstol Juan. Es impresionante. Como podéis ver, ¿quién es el que viene en el caballo blanco? Es Jesucristo. Jesús ya no es un bebé en un pesebre, Eso ya ha pasado, Ya no es una cosita chiquitita y rechoncha. Ahora viene a destruir a las naciones. Y este anticristo, que tenía todos los ejércitos del mundo y todo el poder amasado en sus manos, y nadie había que podía hacerle frente, Jesús viene y con una sola palabra de su boca es exterminado y arrojado vivo al lago de fuego. Y todos los ejércitos del mundo son descuartizados. E incluso se llama a las aves del cielo y a las bestias para que vengan a devorar carne de reyes y de comandantes y de poderosos, porque todos han sido exterminados por oponerse al gobierno de Dios.
Menuda escena impresionante, ¿verdad? Menuda liberación más brutal la que hace Cristo en este último momento. Es cuando la esperanza parece perdida, que Cristo aparece. En el Antiguo Testamento, uno de los nombres que más se utilizan para nuestro Dios es Yahweh Shbaot, el Señor de los ejércitos. Y es en este momento en particular cuando Él da la orden y todos sus ejércitos de millones de ángeles salen a ejecutar sus órdenes. Y esto que parecía que ya estaba todo acabado, ¿verdad? La esperanza se había esfumado, todo se había acabado. Solo hacía falta una orden del Señor. Solo una palabra de su boca. Y todos los grandes planes, todas las grandes estrategias de los enemigos de Dios estaban desbaratadas. En el versículo 2 les da el ángel otra esperanza, otra razón para la esperanza a Daniel, aparte de esta liberación que tendrían en el último momento. Y es que los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Y habrá muchos. ¿Recordáis que hablábamos de todos los que murieron por las guerras contra los babilonios que conquistaron Jerusalén? Todos los que murieron a manos de Antíoco Epífanes, ¿recordáis? Que decíamos que en un día, un sábado, entró Antíoco Epífanes en Jerusalén y asesinó a 80.000 judíos. Todos los que murieron cuando Tito conquistó Jerusalén, todos los que han muerto a manos del anticristo, millones de judíos. Todos los que han muerto, por ejemplo, aquí en España, judíos. Y le dice el ángel a Daniel, no te preocupes. Así como Dios va a restablecer y va a devolver la esperanza en una situación tan negra como la que estaban enfrentando los judíos o la que estarán enfrentando en los últimos tiempos, el último de los enemigos del hombre y de los judíos, que es la muerte, también va a ser destruida. De hecho, ya ha sido destruida con la resurrección de Cristo. Y ellos despertarán. Este es el versículo que más claramente habla acerca de la resurrección en el Antiguo Testamento, el más evidente. Ellos volverán a la vida con sus cuerpos de una manera física, resucitarán. Unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. La muerte no es un destino permanente. Será vuelta sobre su cabeza. La muerte será erradicada y todo el mundo resucitará para dos destinos diferentes. Unos para vida eterna y otros para perdición, para vergüenza, para escarnio eterno. Y dice que los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Y está hablando un poco de qué es lo que ocurrirá con las personas que hayan resucitado para vida. Vamos a hablar después un poco más acerca de esto. Y en el versículo 4 dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro para el tiempo del fin. Yo no creo que aquí esté hablando Dios o el ángel esté diciendo a Daniel que como que ponga un sello al libro para que no se pueda abrir y nadie lo pueda leer. Nosotros lo estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, no creo que se refiera a esto. Se está refiriendo a que lo guarde, que lo atesore, porque que lo haga accesible, que todo el mundo pueda tener acceso a ello, porque llegará un momento en el tiempo del fin en el que esto será de mucha ayuda para mucha gente. Y así como nosotros podemos entender mucho mejor que Daniel lo que estaba ocurriendo o lo que estará ocurriendo, porque tenemos más revelación del Nuevo Testamento y más vemos cómo se ha ido desenvolviendo la historia, pues de la misma manera, en el tiempo del fin, cuando todo esto se esté cumpliendo, será muy útil esta información para las personas que lo estén viviendo. Dice en el versículo 4 también, muchos correrán de acá para allá, y en el sentido de este verbo es como, de alguna manera, estarán desesperados en medio de estos tiempos de agonía, que no sabrán qué estará ocurriendo, intentarán buscar por todas partes una explicación a lo que está pasando. Pero los entendidos, y el conocimiento aumentará, es decir, esto será muy útil y ellos lo entenderán muy bien los que estén pasando por esta situación. Para ellos será una auténtica bendición esta revelación que Dios le ha dado a Daniel. Y entonces Daniel vuelve otra vez en sí y ve
volvemos a donde estaba Daniel en el capítulo 10, ¿recordáis? Estaba en el Tigris, no se ha movido, es la misma revelación desde el capítulo 10. Estaba en el Tigris y entonces ve que hay un hombre a cada lado, posiblemente sean dos ángeles, uno de ellos sea Gabriel, con el que ha estado hablando, y hay otro más, encima del río, sobrevolando el río. Dice en el versículo 6, uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Recordáis quién era el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río? Era Dios mismo. Decíamos que era Cristo. La misma persona que hemos leído en Apocalipsis, que viene con el caballo blanco. Es el mismo que estaba ahí sobrevolando el río Tigris. Y uno de los ángeles le pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Para cuándo será el fin de estas maravillas? Es decir, ¿cuánto tiempo va a durar esta agonía, todas estas cosas tan tremendas que estamos viendo? ¿Por qué hay dos ángeles, uno a cada lado? Yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, se dice que para que un juicio sea válido, se tiene que hacer un juicio, un juramento, se tiene que hacer en presencia de dos testigos, y estos son los dos testigos de Dios. Y dice Dios, el Hijo, dice Cristo, levanta su mano derecha y su mano izquierda al cielo, jura con ambas manos hacia arriba, y jura por aquel que vive para siempre. Es decir, fijaos, tenemos ante dos testigos a Dios el Hijo, con las dos manos levantadas, jurando por Dios el Padre. No, es inconcebible un juramento más solemne que ese, ¿eh? Va en serio lo que va a decir. Que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Os acordáis? Hemos visto ya esta medida de tiempo más veces. Estamos hablando de la gran tribulación, la segunda mitad de la semana. 3 años y medio, desde que el anticristo rompa el pacto con Israel. Pero nos da otra medida de tiempo, hay otra cosa más que dice. Dice, y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo. Dos cosas. ¿Cuándo va a suceder esto? Dentro de 3 años y medio, desde que empiece todo esto, desde que empiece desde que el anticristo empiece a ir contra Israel. Pero además, hasta que el pueblo santo haya sido destruido, hasta que su fuerza haya sido diezmada. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Cuál es el sentido? El poder del pueblo santo. Dios iba a retener su juicio, Dios iba a retener su liberación a Israel, hasta que sus fuerzas se hayan acabado. Hasta que se hayan terminado sus alternativas, hasta que el pueblo de Israel haya sido puesto a la fuerza de rodillas, hasta que no le quede más, ni más fuerza, ni más dinero, ni más esperanza, ni más por dónde mirar, hasta que no le quede nada más que no sea clamar a Cristo. Hasta ese momento, Dios va a esperar. No sé si habéis visto, por ejemplo, creo que es la segunda película de las Crónicas de Narnia. ¿La habéis visto? En la que hay un ejército que está luchando contra unos hombres que quieren destruirlos. Y ellos forman un ejército, idean una estrategia y todo, y parece que va muy bien. Pues no va muy bien. Porque acaban a punto de la muerte y ya no les queda nada y están a punto de ser destruidos cuando caen en la cuenta que lo que tienen que hacer es clamar a Aslan, es clamar a su Salvador. Eso es lo que está aquí diciendo. Va a ser hasta estos 3 años y medio. ¿Por qué estos 3 años y medio? Porque ese va a ser el tiempo que van a necesitar los judíos en haber sido reducidos, haber sufrido lo suficiente como para comprender que no les queda otra alternativa que clamar a su Mesías. Y es en ese momento en el que toda la fuerza suya se haya ido, que ellos clamarán a Cristo. Y Cristo vendrá entre las nubes y liberará a su pueblo. Daniel dice, yo oí pero no pude comprender. Daniel está en medio, él está viendo cómo está sufriendo su pueblo. Recordamos que es un anciano de 90 años, que lleva 70 años en el exilio y de repente está siendo testigo de las mayores atrocidades de la historia. Y él no puede entender por qué, y entonces le pregunta a Dios, Señor mío, ¿cuál será el resultado de todas estas cosas? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué está pasando todo esto? Y Dios le dice, anda, Daniel, en el sentido, tranquilo, Daniel,
Porque estas palabras están cerradas y selladas para el tiempo del fin. Tú no entiendes todo lo que está pasando, todo lo que estás viendo. Y es normal, porque esta visión no es para ti. Tú no tienes que comprenderlo todo. Tú tienes que guardarlo. Tienes que guardarlo, asegurarte de que estas palabras no son tergiversadas y que llegan intactas hasta el tiempo en el que se cumplirán. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Yo creo que aquí está hablando del sufrimiento que van a tener los siervos de Dios durante este tiempo. Los impíos procederán impíamente. Y es normal en un tiempo en el que la impiedad es lo que resulta ganador y el más poderoso es el más impío, pues todo el mundo quiere ser impío para ser más poderoso. En el que parece que las cosas malas no se castigan. Ninguno de los impíos comprenderá. Ellos no van a tener ni idea de lo que está sucediendo. Pero los entendidos comprenderán. Y por medio de esta revelación que yo te he dado y que tú te asegurarás de que permanezca hasta el fin, por medio de esto, habrá muchos que comprendan. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo se ha abolido, estábamos hablando de lo que había hecho Antíoco Epífanes, ¿verdad? Él paró el sacrificio, el culto en el templo. Esto también lo hará el anticristo. Él parará el culto, el sacrificio constante del culto judío que habrá en Jerusalén. Y también pondrá la abominación de la desolación, algo parecido a lo que hizo Antíoco Epífanes, ¿recordáis? Que él impuso el culto a Zeus en el templo de Dios y sacrificó un cerdo en el templo de Dios. Pues no sabemos exactamente cómo será, pero será una abominación de la misma manera. Desde ese momento, es decir, desde la mitad de la semana número 70, habrá 1290 días. Y aquí empiezan las cosas un poco a complicarse. ¿Por qué? 1290 días. Hablábamos de 3 años y medio, ¿verdad? 3 años y medio son 1260 días. Hablamos de 1290 días, hay 30 días más aquí. ¿Por qué 30 días más? Respuesta sencilla, no tengo la más remota idea. No sé, no lo sé. Son de esas cosas que cuando lleguen lo sabremos. Adivinación, podría ser el tiempo en el que dura el juicio a las naciones, en el que Jesús esté juzgando a los dirigentes y a las naciones que han estado hasta ese tiempo, que vemos por ejemplo en el libro de Mateo capítulo 25. Pero la cosa se complica aún más, porque dice el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, 45 días más de antes. ¿De qué son estos 45 días más? Respuesta corta, no tengo la más remota idea. Adivinación, pues podría ser que fuera el tiempo que se dura en establecer el reino de Dios físicamente en la tierra. Recordad que el reino de Dios en este estado, que se inaugurará con la segunda venida de Cristo, será un reino físico, político, burocrático, institucional. Entonces eso llevará un tiempo en poner en marcha todas esas instituciones y en ordenar todas las cosas. Podría ser el tiempo en lo que se organiza toda esta institución. No lo sé, podría ser que no. Ahí no pongo mi salvación, ni pongas tú la tuya. Pero dice, bienaventurado el que espere y llegue hasta ese día. Bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido serás si tú llegas a ese día. Y vivimos en tiempos en los que, yo soy español, vivimos en España, pero esto se puede decir tanto de España como yo creo que de cualquiera de los países que venís, cualquiera de los que estáis aquí. Esto es un caos político brutal, ¿verdad? Esto es una cosa que uno no sabe ni por dónde se anda. A mí me pasa, no sé si os pasa a vosotros, no solamente que tengo ganas de que llegue ese día, que aquí Dios le dice a Daniel, bienaventurado el que llegue a ese día y pueda entrar en esta inauguración esplendorosa del reino de Dios en la tierra, sino que además tengo mucha curiosidad por ver cómo va a suceder, cómo Jesús va a estar reinando y va a organizar las cosas, y de qué manera va yo qué sé, a organizar la economía, la política, las cosas, cómo va a ser. No lo sé, no sé cómo va a ser, pero sé que va a ser impresionante y que nos va a dejar a todos con la boca cerrada. Y este día va a llegar. Y tú y yo vamos a estar ahí si tú has confiado en Cristo como tu Salvador, disfrutando de este día. Mas tú, Daniel, versículo 13, sigue hasta el fin. Descansarás
te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Aquí vemos cómo esta gran esperanza, toda esta gran teología que les está presentando delante de Daniel, de repente pone los pies en la tierra y le dice Dios a Daniel, esto de la resurrección no es algo general, esto va contigo. Y tú, Daniel, ancianito Daniel, que fuiste llevado cautivo cuando tenías 14 años, arrancado de los brazos de tu padre, con todas tus lágrimas, que has sido educado en la cultura más perversa, que has tenido que sufrir lo indecible, que has sido testigo de cómo Dios te ha revelado cómo iba a suceder el curso de la historia durante milenios. Tú, Daniel, que has servido a líderes mundiales, decenas de líderes mundiales, en 2 imperios mundiales, descansa. Tú has acabado. Tu tiempo se ha terminado. Ahora descansa. Tanta revelación que te ha sido dada, Daniel, acerca de la soberanía de Dios, de cómo Dios mueve las naciones. Ahora llega tu tiempo de descansar y ser testigo de cómo todo eso Dios lo lleva a cabo. Descansa. Ya está. No te preocupes por nada. Descansarás, te levantarás. Tú vas a resucitar. Y vas a recibir tu heredad, literalmente lo que te toca, al fin de los días. Y entonces empezará tu vida, Daniel. Será en ese momento en el que comenzará tu vida. Ahora es momento de descansar y ver cómo Dios reina. Por ejemplo, en este versículo, en el versículo número 2, no es la única vez en la que la Biblia habla de la muerte como un sueño, como dormir. De hecho, es una de las expresiones más comunes que se usa de la muerte en la Biblia. Jesús mismo lo utiliza varias veces. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo creo que es una figura retórica que nos dice 2 verdades, sobre todo. Una es que la muerte es un estado transitorio, igual que el dormir. Y número 2, la muerte es un estado del que uno se despierta, igual que dormir. Es decir, no está queriendo decir que la muerte sea algo así como que uno está inconsciente, que no se entera de nada. No. Creo que seremos bien conscientes una vez que muramos. Tremendamente conscientes, incluso más que ahora, de lo que está ocurriendo. Pero será un estado transitorio. La muerte no es el final, sino que habrá vida nueva. Habrá un despertar a ese sueño que es la muerte. ¿Cuál será? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que nos va a ocurrir a nosotros cuando muramos? ¿Qué va a pasar el minuto después de que cerremos los ojos por última vez en esta vida? Pues creo que vamos a ser llevados al cielo. Creo no, lo sé, porque así lo vemos. Por ejemplo, que era la esperanza que tenía Pablo. Porque nuestro Señor Jesucristo está en el cielo. Y allá donde Cristo esté, nosotros estaremos con Él. ¿Qué va a pasar para los que no han creído en Cristo como su Salvador? Pues hay un destino para ellos. Lo vemos, por ejemplo, en Lucas 16, en la historia del rico y Lázaro. ¿Os acordáis? ¿Qué es lo que ocurre con el rico? Él está en un lugar de sufrimiento consciente. Él es perfectamente consciente de lo que ha pasado, de por qué está ahí. Y está sufriendo indeciblemente. Pero estos no son los destinos eternos. Ni tú vas a pasar, si has confiado en Cristo, la eternidad en el cielo, ni alguien que no ha creído en Cristo va a pasar la eternidad en el infierno, en este destino temporal. ¿Por qué? Porque este no es el final. A Daniel ve algo. En el versículo 2, Daniel ve la resurrección. Y esto es lo que vemos que es lo que decíamos que es el versículo más evidente en cuanto a la resurrección en el Antiguo Testamento. Pero esto que Daniel ve como una montaña, la resurrección, realmente al tener más revelación, nosotros podemos ver desde otra perspectiva y ver otra panorámica y ver que esta montaña realmente son varias montañas. Hay tal y como dice Pablo en 1 Corintios 15, hay un orden dentro de esta resurrección. ¿Cuál es el orden que dice Pablo en 1 Corintios 15? Número 1, la resurrección comenzó con Cristo. Cuando Cristo resucitó, ahí comenzó esta resurrección.
Esa es la primera de las montañas que ve Daniel. Cristo. Y dice Pablo, después de Cristo, los que son de Cristo con su venida. Así que Cristo murió, ascendió al cielo, y cuando Cristo vuelva en su segunda venida, los que son de Cristo, los que hayamos confiado en Cristo, luego lo pasaré en el grupo si quieres. Los que son de Cristo también resucitarán en el momento en el que Cristo vuelva. En este momento en el que estábamos diciendo que Cristo aparece en las nubes que vemos en Apocalipsis, ¿verdad? Y que destruye al anticristo y a todos sus ejércitos. En ese momento nosotros resucitaremos corporalmente. Nuestros cuerpos serán resucitados como el cuerpo de Cristo, de una manera glorificada, de una manera perfecta, eliminado todo el pecado de nuestros cuerpos. Adiós coronavirus, adiós enfermedades, adiós muerte, se habrá acabado todo el sufrimiento y estaremos con Cristo en cuerpo físico. Nuestra alma se unirá con nuestro cuerpo. Y entonces vamos a, quizá uno de los textos más evidentes en cuanto a esto está en Apocalipsis número 20, capítulo 20. Dice al final del versículo 4. El versículo 4 está hablando del gobierno de Cristo en la tierra. Dice, y volvieron a la vida, al final del versículo 4, volvieron a la vida, está hablando de los que son de Cristo, los que han muerto en la tribulación, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Volvieron a la vida se levantaron literalmente, ¿vale? Así que tenemos, Cristo vuelve. Y en la vuelta de Cristo nosotros somos resucitados y reinamos junto a Él durante 1000 años. Tenemos el reino milenial de Cristo, ¿vale? 1000 años de diferencia. Así que ya tenemos esto que Daniel veía en un evento, ya han pasado por lo menos 2000 años entre uno y otro, ¿eh? Es un orden, es una cosa cronológica. ¿Qué pasa después de estos 1000 años? Versículo 5 de Apocalipsis 20. Los demás muertos no volvieron a la vida. Este es el mismo verbo, exactamente en el mismo tiempo que en el versículo 4, volvieron a la vida, hasta que se cumplieron los 1000 años, ¿vale? Así que aquí tenemos como está la primera, el primer evento de la resurrección, Cristo. El segundo, los que son de Cristo. Y el tercero, los demás, los que no son de Cristo. ¿Qué pasará después de esta resurrección? Tenemos ahí el juicio final, Apocalipsis 20 del 11, a partir del 11 hasta el 15. Dice así, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. ¿Os acordáis? Se habla de un libro en el versículo 1. Todos los que se encuentren inscritos en el libro, en el versículo 1 de Daniel 12. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Vemos que hay dos clases de libros. Están los libros, que es donde están escritas las obras, algo así como un registro que Dios lleva de las obras de cada persona, y los muertos que resuciten en este último tramo de la resurrección serán juzgados por esas obras que están en esos libros. El mar entregó los muertos que estaban en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. De una manera justa, esto es lo que has hecho, esto es lo que mereces. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Ese es el destino eterno para los que no han confiado en Cristo, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Dios tiene un registro de cada una de nuestras obras. Si tú no has confiado en Cristo como tu Salvador, en el día del juicio, tú vas a ser juzgado por esas obras. Y obviamente tu sentencia va a ser condenatoria. Vas a ser echado al lago de fuego donde sufrirás por tus malas obras. Ahora, ¿Dios tiene un registro para nuestras obras también? Sí lo tiene. Sí lo tiene. ¿Y nosotros seremos echados al lago de fuego por nuestras obras? No. ¿Por qué? Porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? ¿Qué significa que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida? Que hemos confiado en Cristo. Para que Él pague lo que nosotros debemos pagar.
Así que su libro no está escrito en el libro de la vida, quiere decir, por este no ha pagado Cristo. Por lo tanto, debe ser echado al lago de fuego. No que la muerte de Cristo no tenga poder para pagar por sus pecados, sino que ha decidido no confiar en Cristo para pagar por sus pecados. Por lo tanto, los que sean echados al lago de fuego sufrirán por sus obras. Los que no seamos echados al lago de fuego seremos bendecidos por las obras de Cristo. No por las nuestras, por las obras de Cristo. Porque le hemos confiado a Él el que nos salve de nuestras obras. Y ellos dicen en Daniel, en el versículo 2, estos que serán echados al lago de fuego, que resucitarán para ignominia, literalmente para una gran, enorme vergüenza. Y yo creo que esta será la vergüenza que ellos tendrán delante de este tribunal en el que comparecerán delante de nuestro Señor Jesucristo. Y tendrán la vergüenza profunda de saber el gran pecado que tienen, la gran culpa que tienen delante del Señor, por sus obras, específicamente por haber rechazado la oferta de Cristo de salvación gratuita. Y su vergüenza será tal que ellos se lamentarán profundamente por esta necia decisión. Pero también dice que para desprecio eterno. Esta palabra desprecio en el original solamente aparece en otro lugar en el Antiguo Testamento, y precisamente es el último versículo del libro de Isaías. Dice Isaías 63, 24. Es el mismo contexto, ¿vale? Isaías está hablando de los que van a sufrir por no haber entrado en el reino de Dios, por haber sido desechados del reino de Dios. Dice, cuando salgan verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror, esta es la misma palabra, el horror, que el desprecio, que dice aquí, el horror de toda la humanidad. ¿Qué es lo que está haciendo mención? Una situación tan desastrosa, tan horrorosa, tan nauseabunda, tan asquerosa, en la que ellos se han metido, que incluso el resto es como que no queremos ni mirarlo. Algo tan terrorífico que, no quiero ni verlo. ¡Qué horror! ¡Qué situación tan trágica! Desde luego esta será la situación más trágica de toda la historia. Y lo más trágico es que dice que este horror, que este desprecio será eterno. No está hablando de un día, de un año, de un millón de años. Está hablando de eterno. Destino eterno. Punto y final. Se acabó la esperanza. Ahí sí. ¿De qué manera podemos aplicar todo esto a nuestras vidas? Pues de varias. ¿Os acordáis que estábamos diciendo que Dios permite el sufrimiento del pueblo de Israel para que ellos puedan reaccionar y clamar a Cristo como su Mesías, ¿verdad? Y sabes, a Dios le encanta actuar de esta manera. Dios suele hacer esto. Probablemente tengas experiencias en tu vida. Pero a Dios le encanta esperar hasta que se agoten los recursos humanos, hasta que nuestras fuerzas hayan terminado, hasta que no nos quede más que clamar delante de Dios. Y es en ese momento en el que interviene. Es en ese momento y no antes, porque Él quiere que entendamos que le necesitamos. Él quiere que dependamos de Él. Él quiere que le veamos como nuestra única alternativa, porque es lo que es. Y cualquier otra cosa sería engañarnos. Y Él nos ama y quiere que entendamos hasta qué punto le necesitamos. Así que, ¿cuál es la lección de esto? Confía en Dios. Descansa en Dios. Como punto y final de la gran revelación de la soberanía de Dios que reside en este libro de Daniel. ¿Qué es lo que Dios le dice a Daniel? Daniel, descansa. Durante toda tu vida has entendido, y yo te he mostrado, que soy soberano. Amén. Sí, Señor. ¿Lo entiendes, Daniel? Pues descansa. Déjalo. Estad quietos y ved
que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones. Descansa, porque esto no se trata de ti. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros. Estás agobiado, estás librando fuerzas contra las que piensas que no tienes fuerzas. ¿Se ha agotado tu vida? Muy bien, dice Dios, estás exactamente donde tienes que estar. Para comprobar que yo puedo librar, que mi mano no se ha cortado para salvar, que conmigo estás seguro que no necesitas nada más. Y muchas veces Dios tiene que ponernos sobre nuestras rodillas para que nosotros lo entendamos. ¿Hasta qué punto le necesitamos? Así que una de las grandes lecciones que podemos aprender, no solamente de este capítulo, sino de todo el libro de Daniel, con la revelación de la soberanía de Dios, es descansa en Dios. Confía en Él. Pero yo creo que una de las cosas más importantes que podemos aprender de este capítulo en específico es que cuando Dios le estaba diciendo a Daniel, ahora descansa, porque te vas a levantar después para recibir lo que te toca, para recibir tu herencia, Dios le estaba diciendo, todo esto que has estado presenciando, Daniel, todo este despliegue, todo este juicio de Dios, todas estas agonías, todas estas cosas tan tremendas que has estado contemplando, Daniel, no es el fin. Esto no es el fin. Y esto en mi Biblia, no sé si lo tenéis en vuestra Biblia, pero está mal el título de este capítulo, porque pone el tiempo del fin. No es el tiempo del fin. Lo que hemos estado viendo hoy precisamente no es el fin, es el final del prólogo. Solamente es el final del prólogo. Dios le está diciendo a Daniel, descansa, tranquilo, todo esto se va a acabar y entonces empezará la historia de verdad. Entonces es cuando va a empezar lo realmente interesante. Entonces es cuando va a empezar la vida. ¿Crees que esto es la vida? Entonces es que no tenemos ni idea. Esto no es la vida. Esto es sencillamente el prólogo. Una preparación para las cosas gloriosas, impresionantes que Dios tiene para nosotros en nuestra vida auténtica. Daniel, puedes descansar, puedes irte tranquilo, puedes morir en paz. Porque tú vas a resucitar, tú vas a recibir todo lo prometido, tú vas a vivir una vida plena, una vida que jamás has podido imaginar. Y no sé si te pasa, no sé si te ha pasado, que has perdido a alguien en tu vida demasiado pronto. O quizá tú tienes miedo, con todo esto del coronavirus, a morir. ¿Tienes miedo de la muerte? Una de las cosas de las que me he dado cuenta, no sé si te ha pasado a ti también durante este tiempo de pandemia, es que nosotros, los cristianos, no hemos entendido nada sobre lo que significa la muerte. Y vivimos con pavor a morir, y si me pilla el bicho y me muero. ¿Y sabes qué es lo que está aquí diciendo en este texto, específicamente en cuanto al tema del coronavirus? Escúchame, no hay nada mejor que te pueda pasar en tu vida que morir. El día más feliz de tu vida será el día que mueras. Porque entonces empezará realmente tu vida. Y nosotros los cristianos andamos de acá para allá con pavor a morir. No hemos entendido nada. Nos pensamos que todo lo que hay es lo que ven nuestros ojos y Dios nos está diciendo, ¡no! Hay algo mucho más maravilloso. Tus sueños más gloriosos, más salvajes se van a cumplir de una manera que jamás has podido imaginar. Dios tiene un futuro para ti impresionante, para lo que esto que estás viviendo sencillamente es un entrenamiento, un calentamiento. Dios tiene algo para ti maravilloso. Y si has perdido a alguien demasiado pronto, si esa persona había confiado en Cristo, quiero que sepas una cosa, aún te quedan por vivir a su lado los mejores años de tu vida. Aún te queda por estar a su lado en los momentos más felices, en los momentos más gloriosos. Vais a poder compartir muchas más risas juntos. Esto no acaba aquí, ¿eh? Este no es el final. No
tengas miedo a morir. Si nosotros hemos confiado en Cristo, la muerte se abre ante nosotros como una puerta amable que nos va a llevar junto a nuestro Señor. Dice el Salmo 116:15, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y muchas veces nosotros estamos en ese grupo que, como dice Pablo, Satanás nos tiene esclavizados por el miedo a la muerte. Y que ese cepo no haga presa de nosotros. No sé si te pasa a ti. A mí personalmente, el mayor miedo que tengo a morir es de, si yo me muero hoy, ¿qué va a pasar con mis hijos? Y con mi mujer. ¡Qué horror!, ¿no? ¿Y sabes qué es lo que dice, sabes qué es lo que dice Dios? Descansa. Y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. El gran mensaje del libro de Daniel es: Dios es soberano. ¿Qué significa eso en cuanto a mí? Que yo no soy necesario. Y si yo me muero ahora mismo, puedo tener la absoluta confianza de que el mismo Dios que va a guardar mi alma y que va a conceder las peticiones de mi corazón de una manera mucho más gloriosa de lo que jamás imaginé, va a cuidar a mis hijos, va a cuidar a mi esposa, y que, de hecho, mi muerte va a ser una de las mejores cosas que les pase en su vida. Esta es la gran esperanza que tenemos los que confiamos en el Dios soberano. No tengas miedo a morir. Vives con ansiedad, el mensaje de Cristo es descansa. Vives con miedo, tienes miedo a morir, tienes miedo a la enfermedad, el mensaje de Cristo es descansa. Relájate, déjame a mí obrar, porque vas a ver maravillas. Si tú mueres hoy y has confiado en Cristo como tu Salvador, hoy será el día más feliz de tu vida. Ahora, te quiero decir una cosa: si tú mueres hoy y no has confiado en Cristo como tu Salvador, si no has tomado una decisión personal de que Él pague por tus pecados, entonces hoy será el peor día de toda tu vida. Y lo que te queda por delante es una desgracia, una ignominia y desprecio eternos. Confía en Cristo. No esperes a que llegue el momento en el que Cristo te tenga que obligar a ponerte en tus rodillas para que clames a Él. Lo peor aún, no esperes a que llegue el día en el que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchas gracias por nuestro Salvador, por nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias porque podemos tener esperanza, Señor. Ayúdanos a quitarnos este miedo que tenemos a morir, esta visión tan corta que tenemos muchas veces, y pensamos que lo que hay aquí, lo que ven nuestros ojos sencillamente es lo que hay, cuando no es así. Y tú nos has dado una esperanza, unas promesas maravillosas hacia el futuro, y que lo que estamos viviendo aquí es solamente el prólogo, y que nuestra muerte será el final del prólogo y el comienzo de algo maravilloso que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a confiar, a descansar, a dejarte a ti lo que tú bien sabes hacer. Y te quiero rogar por cada una de las personas que están aquí, que nunca han confiado en Cristo como su único, como su suficiente Salvador. Te pido que tú muevas sus corazones por medio de su Espíritu Santo, que les ayudes a caer de rodillas y declarar que necesitan a tu Hijo Jesucristo. Te lo pido en su nombre. Amén.